Bienvenidos, señoras y señores, a Confidencia en el Camarote. Hoy tenemos con nosotros a una amiga entrañable, es una colaboradora nuestra de nuestros programas, que la verán ustedes en la televisión constantemente en casi todos los programas, y ella hoy es la que va a intervenir en nuestro programa. Y hay que decir que Mila ya hizo un programa anterior, que fue un programa muy bonito, puesto que habló del hombre nuevo del futuro. Fue un programa bastante interesante. Y hay que decir que hoy vamos a hablar de otro tema distinto, porque ella es una conocedora total de muchísimos países, conoce perfectamente la espiritualidad que se practica en casi todos esos países, y después es una persona que conoce todos los entresijos que están relacionados con la espiritualidad, como es el tema de la muerte, por ejemplo. Pero hay que decir que ella, todo ese conocimiento de todos los países le viene porque es hija de diplomáticos. Sus padres eran diplomáticos y ella estudió su carrera en Suiza y Alemania. Domina perfectamente 7 idiomas y fue directora de promoción turística de la Expo 92. Y además ella fue directora comercial del Hotel Alfonso XIII de Sevilla. Y también ha desarrollado su profesión en el Parlamento Europeo. Últimamente trabaja como ejecutivo de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. Pero ella es una persona que tiene una información maravillosa, porque ella ha utilizado esa práctica durante muchísimos años, que es visitar muchísimos países. Y de esa información y de ese conocimiento que ella tiene es de lo que vamos a hablar dentro de un momentito. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote y recordarle que estamos con nuestra querida amiga Milagro Perullera. Mila, hola, ¿qué tal? Muy bien, Ángel. Te veo un poco extraña ahí sentada. La verdad que sí, que es extraño, ¿no? Habitualmente mi sitio es como colaboradora y no sentada aquí, sí, en este sitio. Es cierto, eso es cierto. Pero me ha tocado hoy y sí, encantada. Pero no te ha tocado porque aquí estemos jugando a la lotería. Ya sé que no. Sino te ha tocado porque yo hacía mucho tiempo que quería hacer esta entrevista contigo, porque tú eres una persona que puede decir muchísimas cosas. Y entonces me interesa que nuestros oyentes y nuestros televidentes pues descubran que las personas que muchas veces están aquí, aparentemente como público, con los colaboradores, pues se pueda saber que son personas que te pueden dar sopa con onda en cualquier momento, como bueno, los hay algunos. Vamos a intentar hoy hacer un programa interesante y que pongamos alas a nuestros corazones y intentar viajar por todo el planeta Tierra para conocer un poco más de lo que hay más allá de lo que nuestros ojos habitualmente ven. Yo creo que nos va a salir eso muy bien. Pero antes vamos a saludar a nuestras amigas y nuestros amigos, por supuesto, que están en el plató con nosotros y desearles, lógicamente, que tengan un buen programa. Mila, tú eres una de las personas que a mí, yo siempre me he preguntado por qué Mila no tiene escrito un libro, porque podría haber escrito un libro perfectamente solamente con tomar apunte de todos los países que tú has visitado. Porque tú, como hija de diplomático, ya desde muy pequeña has visitado un montón de países. Sí. Y después, profesionalmente, como tú te dedicas totalmente al tema del turismo y por algo eres ahora mismo una... Cierto es que mi vida ha sido una experiencia de viaje tras viaje, cierto es. La vida se ha desarrollado así por alguna razón y la verdad que lo disfruto. Y claro, si yo te preguntara que dónde has ido de viaje este año, desde el 31 de diciembre aquí, seguro que has visitado por lo menos 2 o 3 países en este año ya. Sí, he estado este año, como ya compartimos en su momento, he estado en los Emiratos Árabes y estuve en el Tíbet también. Ah, fíjate.
Sí. Otras veces, alguna vez he intentado llamarte y has estado a lo mejor en los Estados Unidos, en cualquier lado. En cualquier sitio, quién sabe dónde. Sí. Bueno, pues yo creo que sería muy interesante el que nuestros oyentes y nuestros televidentes pudieran descubrir muchas de esas cosas que tú has aprendido en esos viajes, porque ese contacto con la humanidad a ti te ha debido decir muchas cosas, no solamente por aquellas cosas que nosotros pudiéramos decir llevamos entre manos, ¿no? Como es el tema de la espiritualidad, y dentro del ámbito de la espiritualidad también hay un capítulo importante que tú lo practicas eso muchísimo, que es la ayuda a las personas que están a punto de trascender su camino, y eso son cosas importantes para que nosotros la podamos decir en nuestro programa, ¿no? Sí, yo por ejemplo, que lo comentaba contigo el otro día, me llamaba poderosamente la atención que en nuestra cultura, pues en el momento en que nacemos tenemos un montón de personas que nos están ayudando, están los médicos, las enfermeras, personal sanitario, familiares, que están esperando ese momento y están esperándote para que tú nazcas y para ayudarte a nacer. Sin embargo, en el momento de la partida, en el momento del tránsito, no están los médicos presentes. Ellos han hecho su trabajo, que es el cuidado paliativo que proceda en ese momento, pero el médico físicamente no está ahí y las enfermeras tampoco. Con suerte están los familiares, pero que en ningún caso tienen ni preparación ni conciencia de lo que va a ocurrir en ese momento del tránsito para poder ayudar a esa persona a hacer ese proceso. Es decir, que nos ayudan a nacer, pero no nos ayuda a nadie a morir, cuando es una cosa tan natural como el mismo proceso de nacimiento. Y desgraciadamente, pues nuestra cultura ha dotado ese proceso de la muerte y del tránsito con mucho dramatismo. Se vive con mucha ansiedad ese proceso de separación y el desapegarnos de esos seres queridos, lo que nos lleva a no poderle dar la ayuda que necesita ese familiar o ese ser querido que está a punto de partir, que sobre todo necesita no sentir miedo, sentirse seguro, sentirse sereno y sobre todo entender que lo que va a ocurrir es un proceso tan natural como es el transcurso de la vida y lo que fue en su momento el propio nacimiento. En ese sentido, es evidente que yo he vivido con otras culturas el proceso de la muerte de una manera muy distinta. A los ojos nuestros puede parecer muchos de esos procesos un poco extraños o un poco locos, pero sin duda alguna que dotan, en los países asiáticos, dotan ese tránsito o ese proceso de la muerte de mucha más naturalidad. Sin ir más lejos, cualquiera de nosotros que visite la India, en la India los procesos de cremación se llevan a cabo en presencia de todo el mundo a orillas del río Ganges y sin ningún tipo de paracueto. Todo el que quiera estar allí presente puede estar. Se ponen velas en el agua, se echan pétalos de flores, incluso se dota de cierta belleza estética ese proceso de cremación, porque estéticamente es bonito ver las flores flotando, las velas flotando, y con la total naturalidad se crema a esa persona a orillas del río. ¿Y nadie llorando? No lloran, porque como las creencias son más allá de la muerte, que la persona va a reencarnar y que va a tener una vida más allá de la presente, pues realmente no hay un proceso de angustia ni las personas lloran. Ese desapego no lo viven con ansiedad porque entienden que no existe tal desapego, que es solamente una partida temporal para reunirse posteriormente. Entonces, eso se ve en muchísimos países, no solamente en la India. En los procesos de tránsito de los budistas igualmente. Muchos de ellos están dotados en ese preciso momento de mantras, de rezos y de música incluso que te lleva a tener una absoluta serenidad, con lo cual el tránsito es suave, es dulce y es muy sereno, que es de lo que se trata, y sobre todo no dotarlo de esa falta de naturalidad que no tiene por qué tener, porque es tan natural como la vida misma, que solamente en nuestra cultura
desgraciadamente, supongo que por no tener mayores conocimientos o por el miedo a lo desconocido no somos capaces a veces de integrar. Pero sí es cierto que esos países que consideramos a veces tercermundistas, pobres, viven algunos procesos de forma mucho más sabia que nosotros, que a pesar de toda nuestra cultura y de todos los conocimientos que los libros nos dan y todo lo que aprendemos en universidades, desgraciadamente hacemos agua y creo que fracasamos en muchos de los capítulos de la vida cotidiana, precisamente por vivir en un mundo distinto, donde muchas veces lo que valoramos es el tener y no el ser, cuando es más importante, y lo es en muchas otras culturas, el ser que el tener, con lo cual al cultivar más lo que es el ser como persona, como esencia divina, el tener pasa a un segundo o tercer plano, con lo cual no tiene que estar aquello dotado de grandes cosas para ellos poder sentir que estos procesos para nosotros angustiosos son procesos bonitos, dignos de celebrarse. Claro, porque depende de la creencia, nuestra creencia, qué idea tiene de la muerte, porque nuestra creencia es la idea que tiene de la muerte, que es el final de todo. Sí, y claro, eso, sí. Pero eso es que... Incluso vamos más lejos, los africanos cantan canciones a la hora de que ven que sus ancianos ha llegado su momento. Se reúnen alrededor del anciano y cantan también, como una forma de ayudarle a trascender a ese espíritu en ese momento. Incluso en muchas tribus milenarias tienen la costumbre los ancianos, y estamos hablando de que hay muchas tribus donde hay personas verdaderamente longevas que superan los 95 años. Y por la razón que sea, cualquiera de nosotros que esté en contacto con una persona que tiene esa edad, uno se da cuenta que tienen una sabiduría de la vida, de la existencia y de todo, que a cualquier persona le deja perplejo. Muchos de ellos, y la costumbre de la tribu es que la persona, cuando tiene ya la idea de que va a hacer su tránsito, abandona todo el colectivo y se va solo a la montaña a transitar. Así de natural y sencillo es, sin ningún tipo de dramatismo. Es decir, yo por intuición sé que me ha llegado el momento, estoy preparado para ello y me despido de los míos y me voy solo. No quiero ni siquiera estar en compañía, me voy solo al campo, a la naturaleza, de donde vine, ahí quiero retroceder. Y como además todas estas culturas, las africanas, las asiáticas, las sudamericanas, todas las culturas precolombinas, incluso actualmente todo lo que ha quedado en el ADN plasmado de todas esas personas en Sudamérica, donde pasaron incas, mayas, aztecas, etcétera, esas personas realmente tienen una mediana idea de cuándo les ha llegado el momento y se preparan para ello. Se preparan a los suyos y se preparan ellos para ese momento del tránsito, sin angustia y sin nada. Pero aquí, como tenemos eso como una cuestión final, intentamos por todos los medios que esa persona no se vaya. Claro. E intentar que viva todo lo posible. Cuando ahora ya hemos avanzado mucho en el tema de la eutanasia y todo eso, hemos avanzado muchísimo, sí. Pero hay mucha gente que lo pasa muy mal en ese tránsito. Hay que comprender a todo el mundo sus preceptos y cómo a veces pues la educación equivocada nos lleva a sufrir por cosas que no deberíamos. Es cierto que la separación de un ser querido siempre es dolorosa. Decir que no nos importa sería mentir, pero cierto es que es según cómo lo vivamos. Uno de los pilares del budismo es el desapego, y precisamente el desapego lo viven. Para nosotros los occidentales el desapego sería como no me importa, no. Como aparentemente una falta de amor. Una indiferencia, efectivamente, Ángel, esa es la palabra, una ausencia de amor y ver algo con indiferencia, pero en realidad el desapego entendido en su justo concepto y en profundidad viene a ser la expresión más maravillosa de amor que se le puede dar a otro, porque es que te quiero
no con el egoísmo posesivo de que tú tengas que hacer lo que yo espero de ti, de que yo te condiciono a que tú tengas que actuar conforme a lo que yo aspiro o digamos a las metas que yo he proyectado en ti, sino que yo te quiero desde el amor incondicional, que es el desapego bien entendido. Por lo tanto, no importa cuáles sean tus decisiones, no importa cuáles sean los preceptos que tú elijas para tu vida, yo estoy aquí y te quiero exactamente igual, de manera incondicional. No condiciono mi amor o mi presencia en tu vida a que tú hagas lo que yo espero de ti. Ese es el verdadero desapego, bien aplicado y bien entendido. Bien, Mila, ahora tenemos que hacer un pequeño paréntesis en nuestro programa, pero volvemos enseguida. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote y recordarle que estamos con nuestra querida amiga Mila, Milagro Perullera. Hola Mila, ¿qué tal? Esos primeros 15 minutos, bien, ¿no? Vamos a seguir despegando, tenemos que seguir avanzando, que el planeta Tierra tiene muchos rincones, sí, y tenemos que seguir viajando por el planeta. Bueno, pues de esos rincones son de los que yo quiero que tú hables, de anécdotas, de cosas, y variedad de países, porque tú lo mismo puedes viajar por Asia, que por Europa, que por África, sí, que por los países árabes, por cualquier sitio, ¿no? Pues ese es tu camino. Bueno, yo por ejemplo, tal como hemos comentado en alguna ocasión, me llama la atención cómo a nivel de sensaciones, de energía e incluso digamos olores, esencias, cada país tiene sus propios aromas que les identifica. Estar, por ejemplo, en Isla de Pascua es una sensación muy árida, porque el propio paisaje así se manifiesta. Allí no hay ni un árbol, ¿no? Muy pocos y muy pocos habitantes también. Y además tienes la sensación de que los pocos habitantes que hay allí tampoco están acostumbrados a tener mucho contacto con los turistas. No están acostumbrados a que aquello sea un sitio de tránsito para muchos turistas, porque Isla de Pascua realmente está a unas 7 horas y media desde Santiago de Chile, está en medio de la nada, que tienes que ir expresamente allí, que no es un sitio que te queda de paso para ir a otro lugar. Y entonces pues realmente se nota que las personas no están acostumbradas a tener presencia de gente allí. Es impresionante ver esos moais. Te cuestionas muchas cosas, porque esos moais pesan toneladas, y aunque se ha escrito muchísimo sobre ellos, y allí en Rapa Nui todo el mundo habla de mil y unas leyendas, lo cierto y verdad es que esos toneles están mirando hacia el cielo, no están mirando a la tierra. Entonces, ¿qué nos quisieron decir? Es un misterio, y lo seguirá siendo, porque todavía quedan muchos misterios en este planeta por descubrir. Y cierto es que aquello es muy curioso, porque no hay nada igual ni parecido en ningún otro lugar del mundo, solamente en Isla de Pascua, que es una isla allí en medio del Pacífico. Luego, si sigues avanzando, llegando a Australia o a Tasmania, la estatua que hay allí y tal, los moais. Los moais, sí. ¿Esos son producidos allí? Son de piedra volcánica. ¿Pero de allí, de la propia isla? El problema es que no es de la propia isla. Y no se sabe a ciencia cierta de dónde trajeron esas piedras que pesan toneladas. Estamos hablando de piedras que pesan toneladas y que ellos las esculpieron allí in situ, pero que ¿de dónde vienen? ¿De dónde las trajeron? Ese es el gran misterio. Ese es el gran misterio. Qué curioso eso. Pues sí. Luego, si sigues avanzando hacia la zona de Tasmania y de Australia, a mí me hace mucha gracia, porque en las Olimpiadas del 2000, cuando se celebraron allí en Australia, yo me percaté de que decían que quedaban pocos miles, unos 2.000 o 3.000 aborígenes en todo el territorio australiano, y de repente en la ceremonia inaugural de Sydney 2000 aparecieron yo que sé cuántos miles de aborígenes allí en escena tocando tambores y bailando. Digo, que creo que han sido capaces de reclutar a los únicos aborígenes que quedan en todo el continente, porque estaban todos allí en escena. Y tienen también unas costumbres muy curiosas. Ellos, para entrar en contacto con la naturaleza,
suelen meterse dentro de la tierra. Suelen hacer unas especies de agujeros y ahí se meten con la cabeza afuera para estar en contacto directo con la madre tierra, que evidentemente si cualquiera de nosotros simplemente se descalza para caminar sobre el césped o sobre la propia arena de la playa, nos percatamos de que se siente algo diferente, que entramos en contacto con algo natural que es distinto, que nos conecta con algo diferente. Es una conexión especial la que se produce cuando uno se descalza y entra en contacto con la naturaleza, con la tierra, con la arena, con lo que sea. ¿Qué no se sentirá cuando uno se mete directamente en la tierra durante X tiempo para sentir la madre tierra y entrar en conexión con ella? Y es maravilloso, porque son personas que uno se da cuenta que viven realmente con una sabiduría que ninguno de nosotros tiene, por más que queramos leer libros y por más que creamos que sabemos y que somos sabios, para nada. Tienen ellos un conocimiento único de la naturaleza, la viven, la intuyen, miran las nubes y te dicen si viene tormenta o qué es lo que va a pasar. Lo saben perfectamente, y nosotros necesitamos de la tecnología para poder llegar tan lejos. Si no nos agarramos a un aparato o a la tecnología, no somos capaces de saber ni lo que va a pasar dentro de 2 horas. Ellos lo saben. Mila, y no hemos hablado en toda la noche de un país que a lo mejor también ha estado allí, en el Brasil. Sí. Sí, ¿no? Sí, he estado en Brasil varias veces también. Brasil, lo que pasa que es un país con enorme diversidad también, pero sí es cierto que tienen y siguen teniendo una enorme influencia africana en la cultura, con lo cual se mezclan muchas cosas y es un poco complejo de entender realmente en qué creen, qué cosa les mueve, y en definitiva, lo que sí les puedo decir que los turistas se quedan con el hecho de que es un país alegre, que bailan, que cantan, que por las calles se ve gente bailando a todas horas del día, tocando instrumentos, eso día y noche. Es un país tremendamente alegre, pero hay mucho más, hay mucho más. Esa cultura ancestral africana les ha dotado a ellos de mucho más que eso, y cuando los brasileños se ponen a tocar tambores, sobre todo de noche, no sé qué es lo que se mueve, pero uno no se puede quedar sentado en la silla. Realmente hay que seguir el sonido del tambor y mover el esqueleto de alguna manera. Es imposible quedarse sentado. Esa llamada a algo ancestral en todos nosotros, algo innato ancestral en todos nosotros, sale en el momento en que esas personas tocan los tambores. Y realmente sí diría que es un país riquísimo culturalmente, pero riquísimo, pero también que no basta ir allí de vacaciones para conocer la playa y 4 cosas, sino que hay que pasar algún tiempo para realmente entender la profundidad de lo que ellos viven a diario. Hay una cuestión, Mila, que nos interesa a nosotros por la dinámica de nuestros programas y por las orientaciones de los buscadores y tal, y es, ¿tú cómo percibes? Tú habrás percibido que hay una gran diversidad en esos conocimientos, en esa cultura, hay una gran diversidad de práctica de la espiritualidad. ¿Tú crees que tú llegas a entender todo eso, que pueda estar en un hilo directo con el Creador? ¿Puede haber ahí ecuménicamente alguna posibilidad de encuentro alguna vez entre los seres humanos por ese camino? Pues sí, lo cierto es que lo triste y a la vez la buena noticia es que hay comunes denominadores para todos. O sea, siempre podemos encontrar un común denominador entre todas las culturas. Lo triste es que nosotros como personas humanas somos los que ponemos las limitaciones. Y aquello que es distinto a lo que nosotros conocemos y controlamos, automáticamente lo alejamos de nosotros, cuando lo bonito sería poderlo acercar y aprender de aquello que es distinto a lo que yo conozco, porque en la diversidad y en la pluriculturalidad es en la que nos enriquecemos. Sin embargo, es la tendencia natural de los occidentales, aquello que no conocemos,
lo rechazamos de entrada. Cuando esa mezcla cultural realmente nos hace aprender muchas cosas. Espiritualidad se le puede llamar, porque yo creo que vamos a hablar aquí, para ser un poco más universalistas, de filosofías y no de religiones, porque la religión es la institución que se crea de una filosofía, pero en realidad, muy bien. Pero en realidad la esencia, que es lo que nos interesa, es prácticamente la misma. No importa cómo la denominemos ni qué nombre le pongamos a esa institución que viene a ser la religión, la esencia de lo que busca el hombre y donde nos movemos es exactamente la misma. Da lo mismo que hablemos de una esencia búdica, débica o crística, en resumir las cuentas, viene a ser la misma esencia, con distinto denominativo, con distinto nombre, pero viene a ser lo mismo. Y el hombre lo que siempre ha buscado, o por lo menos creemos, yo quiero creer, que nos movemos en un nivel de conciencia en el que lo que todos aspiramos es ser cada día mejores personas, más éticas, crecer espiritualmente y alcanzar lo que en la religión católica llaman la iluminación crística, los budistas le llaman el nirvana, y es alcanzar ese estado mental en el que el ser humano se sienta pleno, sienta que ha alcanzado la plenitud absoluta, en el que no está en conflicto su razonamiento lógico con su espiritualidad y con su esencia más básica, sino que todo eso está en una perfecta armonía y convive en él mismo en perfecta armonía. Yo me voy a referir a un proverbio de un niño que en una ocasión le dijo a su abuelo: papá, yo siento mucha incertidumbre en mí. Dice: ¿por qué? Dice: porque en mí viven dos personas muy distintas, una muy malévola, sin piedad, y otra muy maravillosa, que ama al prójimo incondicionalmente y que se da a los demás. Dice: ¿qué problema hay con eso? Dice: tengo mucho miedo. Dice: no sé, abuelo, ¿cuál de las dos personalidades va en ese debate, va a ser la que va a poder crecer en mí? ¿Cuál va a ser la más fuerte? Y su abuelo le contestó: no te preocupes, va a crecer en ti aquella a la que le des mayor alimento. Es decir, si nosotros nos creamos diariamente y nos intoxicamos de odio, de envidia, de rencores, de malas cosas, de malos sentimientos, evidentemente estamos nosotros en nosotros mismos creando esa parte del ser humano, potenciando esa parte del ser humano que no queremos. Si nosotros diariamente potenciamos el amor a los demás, el amor incondicional, la ayuda al prójimo, la empatía hacia los necesitados, practicamos la espiritualidad en todo su amplio contexto, sin olvidar que es ahí donde hacemos agua, que estar moviéndose en un nivel de conciencia implica un compromiso. No basta hacer un discurso vacío, un discurso burdo o banal. Hay que comprometerse. No podemos hablar de espiritualidad si no hay un compromiso real, ético y un convencimiento profundo de lo que eso es. Si somos capaces de entender esto, no existen fronteras entre los seres humanos, no existen fronteras entre países, porque todos convivimos en el mismo planeta. Si el planeta se va al traste, nos vamos todos al traste, desde Asia hasta Europa. Si el planeta, con el cambio climático, hace aguas por todas las cuatro esquinas, lo vamos a padecer todos. Todos habitamos la misma casa, que la casa es el planeta Tierra. Y si nosotros somos capaces, en esa diversidad pluricultural, de abrir la mente, de empezar a tirar fronteras en vez de crearlas, nos daremos cuenta que habitamos la misma casa, el mismo templo, que todos queremos lo mismo, que desde el indio que se levanta en el altiplano en Sudamérica por las mañanas lo que está buscando es la forma de poder subsistir con su familia y darle de comer a sus hijos. Lo mismo que hacemos en Europa, en vez de con una llama al lado nuestro tirando de ella,
en un coche de más o menos lujo para transportarnos a un empleo, porque queremos también darle de comer y poder sustentar a nuestra familia y a los nuestros. Pero en definitiva es lo mismo, todos los seres humanos queremos lo mismo, solo que igual hay que entender, o hay que intentar abrir un poco la conciencia para entender el camino común que nos une y ese hilo conductor. Tenemos que cortar. Mila, podrías terminar diciendo que todo eso está dentro, hay que construir la tolerancia, pero también nosotros vamos a hacer un pequeño paréntesis en el programa, pero volvemos enseguida. Bien, pues estamos de nuevo en Confidencia en el Camarote, y recordarle que estamos con nuestra querida amiga Milagro Perullera, Mila. Hola, Mila. Ahora tenemos, ¿sabe lo que viene ahora, no? Sí. Ahora vienen las preguntas de nuestros amigos y nuestras amigas que están en el plató. Y entonces el primero que va a preguntar es Jesús. Hola, Mila. En esta época que estamos viviendo de un crecimiento de la espiritualidad, de la nueva era, ¿en los monasterios budistas también está habiendo algún cambio o se mantienen arraigados a sus costumbres milenarias? Pues muy buena pregunta, Jesús. Curiosamente, hablamos en Occidente de una iglesia católica que se tiene que renovar, que tiene que cambiar, pero en realidad, yo que he convivido y he estado en muchos monasterios, sobre todo en Tailandia, monasterios budistas, te puedo decir que ellos se mantienen arraigados de manera muy férrea a todas las tradiciones que tienen. Y hay muy poquitos cambios, sin duda alguna. No obstante, viven una vida de mucha renuncia, una vida muy austera, pero sin duda no se vislumbra en el corto plazo que tengan ellos ninguna intencionalidad de cambio. Muy interesante. Teresa. Pues entonces nos ha hablado de los budistas. Yo quería también que nos contaras algo de los indios americanos, porque siempre me han sorprendido mucho, y cuando hablamos de los indios se nos va la cabeza para el otro lado, ¿no? Entonces los indios americanos me atraen mucho. Pues sin duda alguna, tristemente los indios americanos hoy en día viven en reservas, aunque supuestamente ellos dicen que tienen sus ventajas porque hay muchos casinos que están dentro de esas reservas. Yo he estado en algunas de ellas, sobre todo en la zona de Arizona, y aquello no se parece hoy en día para nada a lo que tenemos conceptuado como los indios americanos, porque realmente, como te digo, dentro de esas reservas hay un movimiento de muchísimo dinero, casinos, juegos, etcétera, que nada tiene que ver a lo que realmente tú pretendes que hablemos. No obstante, si hay que decir que los indios americanos, su cultura y lo que ha sido su tradición, han sido personas que también han estado en tremendo contacto con la naturaleza, con el sol, con la luna y con la lluvia, sobre todo, con esos tres elementos. Y son personas que han vivido, desgraciadamente a través de la historia, pues prácticamente han masacrado la cultura, no han sido reconocidos dentro de la historia. Para ti y para mí, para personas que nos inquietan otras culturas, sí, pero en realidad dentro del mundo norteamericano no tienen una relevancia. Personas tremendamente sabias, cuando hablas con ellos, sobre todo proyectan una enorme fuerza, tanto hombres como mujeres. No importa que sean más jóvenes o muy ancianos, te proyectan una enorme fuerza que tú la sientes cuando hablas con ellos, y sabes que cuando te están hablando, hablan con esa sabiduría y esa certeza de lo que te están diciendo, muy intuitivos también. Y la verdad que las experiencias que he tenido con ellos han sido muy positivas. No obstante, como te digo, intoxicado también por todo ese boom, porque al vivir en reserva tienen que vivir de algo, y viven de los casinos. Bien, pues Juan Lega ahora tiene la palabra. Tú has recorrido el mundo entero de la mano de la apertura, la tolerancia, el respeto, la aceptación, y por eso has sido capaz de ir empapándote de las distintas filosofías y religiones. Y yo te haría una pregunta que le hicieron a un
conocido personal tuyo, el Dalai Lama, ¿cuál es la mejor religión? Buena pregunta. Bueno, yo tuve ocasión efectivamente de conocer al Dalai Lama precisamente en uno de mis viajes a sitios muy lejanos, porque no he tenido ocasión tampoco de hablar de que he estado en Irán, he estado en Irak, en otros muchos sitios anterior a la guerra. Cierto es que el Dalai Lama a esa pregunta respondió que la religión mejor para el ser humano es aquella que le hace más compasivo, más tolerante y mejor persona, por sintetizarlo de alguna manera en mis propias palabras. Esa es la mejor religión, aquella que a ti te hace mejor persona y te hace entender mejor y acercarte más al prójimo. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estamos de tiempo? Sí. Bien. Jesús, ¿tú querías decir alguna pregunta más? Jesús. A lo largo de la entrevista has estado hablando mucho de la naturaleza y hay un culto a la Madre Tierra, que de hecho muchas de las vírgenes que han aparecido son muestras del culto que había a la Madre Tierra, a la Madre. ¿Qué opinas? ¿En qué religión has visto como más arraigo a la Madre Tierra en todo el mundo? Es que prácticamente en todas, y además, curiosamente, esas culturas que nosotros consideramos disque tercermundistas, no lo son. Todas tienen un culto innato a la naturaleza, tanto lo que fueron las culturas precolombinas, que actualmente se plasman o se manifiestan en México, Colombia, Perú, tienen un culto innato a la naturaleza. Lo mismo los indios americanos, como preguntaba Tere, tienen ese culto natural hacia la naturaleza. No tienen que hacer algo excepcional como nosotros para movernos hacia la naturaleza, sino que ellos que la viven con total naturalidad, cada momento, el día a día, sin más. Es así. Tú me contaste una vez una anécdota de unos indios, indios, pero del Brasil. Tú me contaste a mí algo. Sí, yo te estuve contando. Que no me acuerdo muy bien ahora mismo. En la Amazonia. Que era muy interesante. Sí, porque en la Amazonia, Ángel, en esa zona del Amazonas cohabitan un montón de tribus distintas y cada una con un dialecto diferente, con lo cual allí los 7 idiomas que yo domino no sirven para nada. Necesitas siempre un traductor nativo que te pueda a ti llevar para poderte comunicar con ellos. Y curiosamente, que esto es algo de lo que tampoco hablamos demasiado, por ahí está, hablan de la tierra hueca y están convencidos de que la entrada hacia la tierra hueca está en un lugar concreto del Amazonas, que ellos tienen perfectamente identificado, sus ancestros ya en su día lo habían expresado y lo siguen pasando de boca a boca, de generación en generación, cuál es ese lugar y lo que hay debajo de la tierra hueca, pero sienten tanto respeto a ese sitio que no se atreven ni a acercarse. Es decir, saben que el lugar está, cuál es el lugar, pero tienen mucha prudencia, porque intuyen de alguna forma que por la razón que sea, ahí no hay por qué entrar. Pero tienen un conocimiento impresionante de la movida que puede haber en la tierra hueca y de la posible civilización que vive debajo de nosotros en esa tierra hueca. Y es increíble cómo personas que están viviendo supuestamente en unas tribus perdidas en el Amazonas te hablan de algo que quizá, como no interesa el despertar conciencial, ese tipo de cosas dentro del mundo financiero no repercute en nada, no es rentable en ningún sentido, pues no es una información que se suele divulgar ni que se suele hablar de ello. Pero ahí vas a contactar con estos indios y te hablan de cosas maravillosas, maravillosas. ¿Y eso hay quizá alguna entrada por allí? ¿Ellos por qué tienen esa relación? Ellos dicen que hay una entrada específica allí en la zona de la Amazonia, que ellos incluso han visto algunos fenómenos distintos, por no decirles raros, en esa zona y tienen perfectos conocimientos, y sus ancestros ya en su día les comunicaron
generaciones anteriores, para que esa información no se pierda, se la van trasladando de una generación a otra, de qué actividad es la que se desarrolla ahí. Yo es la primera vez que escucho hablar que un grupo de personas que viven en una tribu como esa den esa información de la tierra hueca, pues, porque esa información de la tierra hueca es muy conocida, y ya en el 1800 y pico hubo un almirante norteamericano que entró con un avión dentro y lo atraparon de alguna manera y después volvió a salir. Y toda la información que él dio de dónde estaba y dónde tal, se desapareció. No, en los satélites artificiales, las fotos que hacen, aparece en la Tierra el hueco en el norte y en el sur, por donde previamente se entra la Tierra. Pero eso esa fotografía siempre la presentan con una pequeña tapadera encima, para que se ve que es una tapadera. Para que no se... Y los aviones jamás vuelan por encima, jamás. Esquivan esa zona zona de acción, no está contemplada en el marco en las rutas aéreas. No, viene a ser igual que con el Triángulo de las Bermudas, que son rutas que los aviones intentan esquivar por la actividad energética que hay en el lugar. Pero cierto es que sí hablan de la tierra hueca. Curioso eso. Mila, eres un libro abierto. Bueno. Deberías de escribir 6 libros. Pero ya tengo tiempo, igual algún día me entusiasme. Me falta tiempo, pero quién sabe. Pero tenemos que terminar. A ver, muchas gracias por haberme tenido en el programa, en este lado de acá. Y bueno, espero que de alguna manera a los que nos siguen les haya podido yo llevar de viaje a algunos sitios misteriosos de poder. Sí. Y que bueno, que entendamos, que sería mi mensaje final al programa, que en la diversidad todos nos enriquecemos y que ya llegó el momento de tirar las fronteras abajo y intentar acercarnos todos en ese denominador común que nos une, en esa unidad divina que nos une a todos, porque en definitiva todos somos iguales, hayamos nacido aquí o más allá del Atlántico o del Pacífico. Sí, señora. Pues muchas gracias, Mila, por haber estado aquí en este lugar, porque siempre estás con nosotros aquí, pero haber estado aquí en este lugar. Gracias, Ángela. Y a nuestros amigos y nuestras amigas que están en el plató, pues muchas gracias por vuestra asistencia, y decir lo que siempre suelo decir, que estos programas son posibles porque están aquí nuestro amigo Juan Prieto y nuestro amigo Israel Jiménez, y esto hace posible que pueda llegar a nuestros oyentes y nuestros televidentes perfectamente y diáfanamente estas ideas y estas conexiones que hacemos desde aquí, desde Ahora Radio en Gelbe. Así que hasta el martes que viene, si Dios quiere, que nos pueden encontrar donde mismo han dado con nosotros hoy.